Buen día amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están? Damos gracias al Rey por todas las cosas, por este tiempo, por su gran amor, su gran misericordia y su poderosa intervención en nuestras vidas, en todo este lugar en el cual Él nos puso, ¿cierto? Para llevar las virtudes, ¿cierto? Para llevar sus virtudes, ¿cierto? De Él que nos llamó desde las mismas tinieblas ¿eh? Hacia su bendita luz. ¿eh? Él, cuando nosotros estábamos en tinieblas, Él produce un llamamiento, Él produce un anuncio, Él produce en nuestras vidas una convocatoria, una invitación, ¿cierto? En la cual hay todo un diseño y un plan perfecto, ¿eh? Y entre otras cosas hay sendas de justicia preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Es un plan perfecto, es un plan desde el principio de los siglos. Dios en su presencia, ya sabiendo las cosas que iban a acontecer, preparó de antemano, ¿cierto? Antes de que el tiempo fuera, quiere decir, a su Hijo Jesús, en el cual toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de Él, de su Hijo, de lo perfecto, de lo pleno. Hoy hablábamos con mi hijo, con mi esposa, ¿cierto? Algunas cuestiones y ellos me enseñaban a mí en ese diálogo cómo Dios con cada persona está haciendo las cosas, ¿no? Y uno aprende, ¿cierto? Y le da gracias a Dios por estas cuestiones. Así que, amado, este es un tiempo de que el Señor está lanzando este llamamiento, verdaderamente, este llamamiento a lo que es su reino, su justicia, tan necesaria para nosotros, tan necesaria para nuestras vidas, ¿cierto? Para nuestras personas, integralmente hablando, te estoy hablando. Esto involucra toda, toda la persona, sus conductas, sus pensamientos, sus intenciones. ¿eh? Entonces, al saber todas estas cosas, nosotros tenemos que comunicar, ¿cierto? Que el Señor tiene algo que viene a traer ese perfeccionamiento que se va originando y manifestando a medida que vamos abriendo nuestros corazones, ¿cierto? Es un tiempo especial para nosotros, para mi vida. Si estamos hablando del libro de Jeremías, ¿cierto? Este hombre que tuvo una particularidad al igual que otros profetas, en el cual fue muy duro el contexto que él vivió, como decíamos en el día de ayer. Moisés tuvo que sacar el pueblo de una nación extranjera, cosas que 430 años atrás Dios había profetizado sobre Jacob, lo que iba a hacer con el pueblo,
y del juicio que iba a haber. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prognosis, de presciencia, de cosas que Dios ya anticipadamente, ¿cierto? Hablaba a alguno de sus grandes amigos, en este caso Jacob, de las cosas que iban a ocurrir sobre un pueblo que todavía él no era todavía, ¿no? Pero sin embargo Dios lo había, un pueblo en cuanto a cantidad, ¿no? Que llegó a ser, llegaron 70 a Egipto, y cuando sale de Egipto eran 2 millones de personas que salieron a adorar a Dios en el desierto, ¿cierto? Entonces Moisés tuvo que decretar juicio sobre Egipto, una nación extranjera. Pero qué triste, amado, este Jeremías tuvo que decretar destrucción sobre su propio pueblo. ¿Te podés imaginar vos esas cosas? Verdaderamente su palabra fue algo que se sufrió, se padeció, ¿cierto? Pero verdaderamente era una gran bendición que vendría después de todas estas tribulaciones. Él quería un pueblo, ¿cuál era? El plan de Dios, ¿cuál era? Era que ese pueblo se formara una nación, ¿cierto? Que fuera luz a las naciones. Y quería hacer algunos cumplimientos en lo profético, en el cual él tenía que hacer esos arreglos y tenía que intervenir de una forma poderosa. En este caso, si nosotros lo podemos ver, pareciera que fuera un desastre, pareciera que fuera, y lo era verdaderamente, pero eso temporal que se estaba haciendo iba a tener un gran peso de gloria después para la posteridad. Si dice, entonces el Señor me dijo, aunque Samuel y Moisés se hicieran presente aquí, yo no tendría compasión de este pueblo. Aléjalos de mí y haz que se vayan de aquí, y si te preguntan a dónde ir, diles, esto dice el Señor. Los destinados a morir, morirán. Los destinados a caer en batalla, caerán en batalla. Los destinados al hambre, morirán de hambre, y los destinados al destierro, serán desterrados. ¿No? Esto dice el Señor, los castigaré de 4 maneras. Morirán en la guerra, los arrastrarán los perros, se los comerán las aves del cielo y serán devorados por los animales salvajes. ¿Sí? Esto en muchos lugares de las Escrituras se habló de gente que detestaba al Señor, ¿cierto? Gente que era enemiga de Dios, ¿sí? Eran comidos por las aves del cielo y por los perros. ¿Te acordás el caso de Jezabel, por ejemplo? El caso de Jezabel, ¿cierto? Que cae de la ventana y dice que los perros las comieron. Por ejemplo. Este pueblo se había constituido en enemigo prácticamente de Dios, ¿cierto? No le servía para esos planes que Dios tenía de instaurar ¿qué? Justicia y equidad en la tierra. ¿Sí? A las demás naciones, ¿cierto? Si esto dejaba que ocurriera, esta nación que estaba llamada a ser luz, iba a ser tinieblas. Iban a ser tinieblas para las naciones. ¿Te imaginas? Todo iba a estar perdido, todo iba a estar sin... Entonces Dios tuvo que actuar. ¿Y quién usa al Señor? Un profeta. ¿Te acordás también por allá por Apocalipsis? Que habla de que las águilas estarán sobrevolando sobre los cuerpos muertos. Bueno, eso habla de juicios.
¿sí? De un pueblo que detestaba a Dios, ¿sí? Haré que todas las naciones de la tierra se aterroricen al ver lo que voy a hacer con ellos debido a lo que Manasés, hijo de Ezequiel y rey de Judá, hizo con Jerusalén. Este Manasés fue un rey terrible, amado. Terrible. Este Manasés, Segunda de Reyes, vamos a ver lo que hizo Manasés. Aleluya, gloria a Dios. Segunda de Reyes. Gracias. Aleluya, Rey. Dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y él reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Japsibá. Y él hizo lo malo ante Yahweh, conforme a las abominaciones de los pueblos que Yahweh había expulsado ante los hijos de Israel. Esto para que sigas viendo cuál era la intensidad de la maldad que había. Pues volvió a construir los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, erigió un altar a Baal, otra vez Baal, e hizo ídolos como había hecho Acab, rey de Israel, y se postró ante todas las huestes de los cielos y les rindió culto. También construyó un altar en el templo, el cual Yahweh había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Construyó altares a todas las huestes de los cielos, en los dos atrios del templo de Yahweh. También hizo pasar a su hijo por fuego y practicó la adivinación y el augurio y consultó a los espíritus familiares y a los espiritistas. Abundó en hacer el mal ante Yahweh para provocarlo a ira. Además, puso en el templo de Yahweh una imagen tallada y un ídolo que había hecho en el templo, por el cual Yahweh dijo a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí entre todas las tribus de Israel, allí pondré mi nombre para siempre. En lugar de estar el nombre de él, había ídolos en medio de ese templo glorioso que Salomón había construido. Y los pies de Israel ya no vagarán más fuera de la tierra que entregué a sus padres, mientras guarden y pongan por obra todo lo que yo les ordeno, lo que le he ordenado, y todos los estatutos que les ordeno mi siervo Moisés. Sin embargo, ellos no obedecieron, sino que Manasés los hizo que se desviaran y cometieran más mal que los pueblos que Yahweh había expulsado antes los hijos de Israel. Entonces Yahweh dijo mediante su siervo, por cuanto Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, ha hecho estas cosas, estas obras, y ha cometido más mal que lo que cometieron los amorreos que precedieron, y por haber hecho que Judá pecara con sus ídolos, por tanto así dice Yahweh Dios de Israel, he aquí que yo traeré una calamidad sobre Judá y sobre Jerusalén, de todo modo, de modo que cualquiera que oiga de ella le reteñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Atacaré a Jerusalén y la devastaré a causa de toda la abominación que Manasés cometió en Judá.
Yo abandonaré el remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán un despojo y para ser hollados por todos sus enemigos, por, por cuanto ellos hicieron lo malo ante mí y me han provocado a ira desde que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta este día. Y también Manasés derramó muchísima sangre inocente, de manera que llenó a Jerusalén de un extremo a otro. Además, además de los pecados con los cuales hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante Yahweh. Manasés ya había instaurado un reino de injusticia, un reino de inequidad, un reino de crueldad, un reino de muerte. Ya la guerra que se avecinaba, ya la guerra ya la había originado Manasés desde adentro, había activado todo un bastión de injusticia, ¿cierto? Lógicamente, las tinieblas tomando su lugar, por medio de sus adivinos, sus agoreros, sus nigromantes. Era una combinación fantástica para que las tinieblas hicieran desaparecer para siempre a esta nación de la faz de la tierra. Una nación que estaba destinada a ser luz a las naciones. Para que tengas una idea de qué estamos hablando, ¿no? Esto dice el Señor. Dice, ¿quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién sentirá lástima de ti? ¿Quién se va a preocupar por tu bienestar? Tú me dejaste, dice el Señor. Tú volviste atrás. Por eso, cansado de tenerte compasión, levantaré mi mano contra ti y te destruiré. Los dispersaré como paja por las puertas de las ciudades del país y los dejaré sin hijos. Destruiré a mi pueblo por sus pecados, por no haber regresado a mí. Habrá más viudas que arena en el mar. A pleno día les traeré destrucción a todas las madres de los jóvenes. Haré que caigan rápidamente sobre ellas el temor y el dolor. La mujer que ha dado a luz 7 hijos quedará débil y morirá. El sol ya no brillará sobre ella y será humillada y avergonzada. Sus hijos sobrevivientes morirán en la batalla a mano de sus enemigos. Es la decisión del Señor. Pobre de mí, madre mía, dice, porque me trajiste al mundo para discutir y litigar con toda la nación. Nunca he prestado ni he tomado en préstamo. Sin embargo, todos me maldicen. Señor, dice, yo te he servido muy bien en tiempos de sufrimientos y dificultades. Te he rogado por mis enemigos. Acá Jeremías habla, ¿no? Y dice, pobre de mí, pobre de mí, madre mía. ¿Por qué me trajiste al mundo para discutir y litigar con toda la nación? Nunca he prestado ni he tomado en préstamo. Sin embargo, todos me maldicen. Señor, yo te he servido muy bien en tiempos de sufrimiento y dificultades. Te he rogado por mis enemigos. ¿Puede alguien romper el hierro, el hierro del norte y el bronce? Esto está hablando de la nación que iba a tomar a Jerusalén. Debido a todos tus pecados entregaré a otros tu fortuna y tus tesoros. ¿Cierto? Sin pago como botín de guerra en toda tu frontera, haré que tus enemigos lleven como esclavo a una tierra que no conoces. Mi ira ha encendido un fuego que los quemará a todos ustedes, le decía el Señor, ¿no? Señor, tú sabes lo que está pasando, acuérdate de mí, le decía Jeremías. Estaba en un diálogo acá, ¿no? Acuérdate de mí.
¿eh? Acuérdate de mí, protégeme y toma venganza de los que me persiguen. No tengas tanta paciencia con ellos y acéptame. Comprende que por ti tengo que soportar insultos. Cuando yo recibía tus palabras las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón porque tú me elegiste. Señor Dios Todopoderoso, me he sentado a celebrar con los que andan en fiestas. No me he sentado a celebrar con los que andan en fiesta. Me he sentado solitario porque te pertenezco. ¿Eh? Eso es el hombre de Dios, ¿no? Cristo mismo. Las multitudes lo dejó de seguir. ¿Eh? Quedó solo. Es el Evangelio. No, quedó solo. Es que tú me llenaste de indignación contra ellos, porque no cambian. ¿Por qué no cambia mi dolor? ¿Por qué es tan grave e incurable mi herida, decía Jeremías, que se niega a sanar? ¿Serás como un espejismo para mí, como una fuente en la que no se encuentra agua? Entonces esto dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas, dice acá esta versión, la palabra de Dios para todo, y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos, ¿cierto? Acá lo está poniendo a Jeremías, ¿cierto? Como esa columna que él dijo que era, ¿no? Te haré fuerte como una pared de bronce que puede resistir los ataques de este pueblo. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. ¿Puedes estar seguro de eso? Yo estoy contigo, le decía, ¿no? Yo estoy contigo para salvarte y rescatarte. Es la decisión del Señor. Te salvaré del poder de los perversos, te rescataré de las manos de los violentos. ¿Cierto? Eso es una palabra que Dios le daba a Jeremías, ¿cierto? Dándole ánimo, dándole fuerzas, ¿cierto? Esa fuerza que el Hijo de Dios, la hija de Dios necesita. ¿eh? Acá estamos hablando al pueblo, ¿no? A la iglesia, a todos aquellos creyentes, ¿cierto? Acá no hay ninguno especial, acá somos todos iguales y el Señor conoce nuestras necesidades. Él sabe de nuestras debilidades, Él sabe de las cosas que no podemos. Bueno, ese es el Dios que conoce, pero nosotros tenemos que conocer que es un Dios que da fuerzas al cansado y fuerzas a quien no tiene ninguna. ¿Sí? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que podamos estar pensando en estas cosas. Esto es un juicio que pasó, esto es algo que ocurrió, esta es una condición que el hombre tenía y tiene hoy en día sin el Señor, pero ya el juicio ya cayó sobre el Hijo de Dios. La oportunidad que tú tienes hoy es de aceptar esta verdad, ¿cierto? Que todo juicio se lo llevó el Hijo, que es parte de ese diseño y plan, que vos abra el corazón a este llamado, atesores a Cristo dentro tuyo y que comiences esa vida de nueva criatura en sendas de justicia que Él predeterminó de antemano. ¿Sí? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un gran día, que Dios esté fortaleciendo a cada uno de nosotros. Sí que lo necesitamos. La fortaleza del Señor, la vida, la plenitud de Cristo en nosotros. Gracias por su realeza, por su gobierno, por su autoridad y su señorío. Que Dios te bendiga.